Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a continuar con el programa de la tarde. La siguiente conferencia, Educación Dual, importancia de la vinculación universidad-empresas para impulsar la competitividad regional, está a cargo de la señora Margarita Esquivel Porras, directora de Formación Pedagógica del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional. Doña Margarita posee un máster en Psicología Industrial y Organizacional de la Universidad de Massachusetts. Además posee 2 maestrías más, una en Administración y otra en Educación. Bienvenida, doña Margarita, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que este es un tema muy importante que el país está discutiendo en este momento. Y agradezco a los compañeros que me invitaron para dar esta pequeña conferencia sobre algunos aspectos que nosotros hemos venido trabajando. Vamos a irme acomodando. Voy a hacer un recuento histórico de lo que ha sido la educación dual en Alemania, que eso es importante ver este panorama antes de incursionar entre lo que ha pasado en América Latina y después hablar un poco sobre Costa Rica. La educación dual en realidad surge, y podríamos hablar que desde el siglo XII en Europa Central. Surge cuando empieza a darse lo que es el maestro y el aprendiz. Aquí son los orígenes de la educación vocacional y la educación dual está relacionada con la educación vocacional. ¿Qué es lo que impulsa en Alemania en realidad la educación dual? Lo impulsa la Segunda Guerra Mundial. Es cuando Alemania es encargada de reconstruir Europa después de, o condenada a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es importante este proceso de la educación dual? Porque permitía vincular el sector productivo con el sector vocacional en esa oportunidad. Y además, algo muy importante que tiene la educación dual, disminuye la curva de aprendizaje. Es una modalidad educativa que disminuye la curva de aprendizaje. Entonces, esa es una de las partes importantes y es entonces que se origina el tema de la educación dual y transforma la industria alemana. Hace una transformación importantísima de la industria alemana que hoy día es precisamente una de las industrias más fuertes y sus empresas son muy fuertes en Europa. En Alemania en 1981 se crea la Ley de Instituciones de Formación Vocacional y Entrenamiento. Este término se le sigue llamando así, sin embargo es lo que nosotros conocemos como educación técnica profesional en nuestro país. Les voy a presentar, unos alemanes nos dieron una conferencia y esta es la estructura, cómo ellos articulan la educación dual. Y aquí podemos ver que la educación dual se articula no solamente con la educación técnica, con la formación profesional, con la educación técnica, sino que también con la educación superior, que eso es muy importante, ese proceso de articulación que se debe dar. Porque hoy día vamos a ver por qué toma importancia la educación dual desde la educación superior. Otro aspecto importante, ustedes pueden ver ahí, vamos a ver si esto tiene para alumbrar, supongo que sí, pero no se ve. No tiene. No. Ok, no tiene. Entonces, ustedes pueden ver cómo en los diferentes, cuando ellos hablan de un diploma de la secundaria, ahí las personas pueden salir hacia el sistema de educación dual, pueden seguir en la universidad, de la universidad pueden pasar al sistema de educación dual y hay una interacción entre todos los niveles. Muchísimas gracias, mi amor. Entonces, aquí serían las personas que estarían para nosotros como las personas que están en la escuela o tercer grado, que saben leer y escribir
inscribir y le dan la oportunidad de tener un certificado posteriormente. Ellos tienen un sistema bastante complejo de la educación secundaria, pero tienen 6 años en ambos lados. Y entonces después ellos aquí pueden optar por la educación dual, pueden optar por la educación técnica, y vean que ellos empiezan a profesionalizar y hoy hablan de una maestría en estas áreas, ¿verdad? Entonces, luego la siguiente es cómo ellos manejan la estructura de la educación dual. Desde las empresas podemos ver en las empresas que ellos hablan de que la educación dual para Alemania lleva un 70% de su currícula en las empresas. Y el aprendiz pasa de 3 a 4 días por semana en el puesto de trabajo en la empresa. El estudiante en la empresa firma un contrato para el desarrollo de un proceso de aprendizaje en la empresa. El aprendiz recibe un reconocimiento de 1/3 del salario que una persona que estuviera en ese puesto recibiría durante ese proceso en que adquiere las competencias para el trabajo. Y en la empresa hay un facilitador, profesor, monitor, como se le ha estado llamando, es el responsable de supervisar ese proceso de aprendizaje. Luego, el 30% ellos lo pasan en la institución educativa. En la institución educativa no solamente reciben los contenidos teóricos, sino que también reciben la parte práctica. Y el estudiante, dependiendo, pasa de 1 a 2 días por semana en la institución educativa. El aprendizaje, de acuerdo con la malla curricular, va a estar 1/3 de materias generales y 2/3 de materias técnicas. En Alemania se ha venido transformando, así como todas las modalidades, todas las teorías han tenido una evolución. Ellos han tenido una evolución en el tema de la educación dual, donde las empresas, por el tema de responsabilidad social, que también es algo que está reciente en las empresas a nivel mundial, ellos incorporan entonces algo fundamental y dicen, y se basan en este autor que ya tiene bastantes años, como ustedes pueden ver, donde dice que esta formación es integral, que tiene aprendizaje, un aspecto, tiene cabeza, corazón y mano, así lo llaman ellos, que es un aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotriz. Esta parte es muy importante de esta evolución que ha dado la educación dual hacia una formación integral. Ya no solamente tiene que ver con la formación de un trabajador o de mano de obra, como se ha dicho en otros momentos. Hay una evolución hacia un trabajador con una formación integral. ¿Por qué? Porque hoy día las empresas requieren personas con formación integral. Ya no solo que sepan hacer bien los procesos a los cuales incorporan, sino que traigan competencias blandas. Esas competencias blandas son fundamentales. Son las competencias del trabajo en equipo, son las competencias de una buena comunicación oral y escrita, son competencias como las buenas relaciones interpersonales, porque hoy en las organizaciones que necesitamos gente que trabaje bien, pero que trabaje en armonía con otros. Si no, no nos funciona porque es un desgaste para la organización. Entonces, es muy importante que veamos cuál es el sistema actual alemán. Dice que es una alternativa de educación académica intelectual. Eso es muy importante, que comprende mucho más que la formación para el trabajo. Comprende una formación humanista que valora el oficio manual como una actividad educativa, que eso es muy importante. Y es fuente de conocimiento, a su vez, que propicia el espectro de capacidades y talentos de los jóvenes. Que ese es un aspecto importante de lo que ha evolucionado en este país, lo que es la educación dual. Por lo tanto, la educación dual va más allá que las prácticas tradicionales. Y
Las empresas pueden adaptar el currículo académico a sus necesidades de formación. Aquí hablamos de un currículo flexible. Va a tener unas bases específicas que son para todos, pero se habla de un currículo flexible que se puede ajustar a las empresas. Hay veces la gente dice, bueno, pero lo forman solamente para una empresa, pero no puede ir a otras. No, no necesariamente, y les voy a decir por qué. Porque si trabajamos en las competencias blandas, la persona va a tener la capacidad de que si no es en esa empresa donde se está formando, pueda trasladar el conocimiento a otras empresas similares o a otros puestos similares. Que eso es lo más importante, que se pueda dar ese traslado del conocimiento a otro contexto. Pero si no damos una formación integral en este proceso, es donde no vamos a poder hacer ese traslado de las competencias a diferentes contextos. Entonces, dice que convierten a las empresas también, el contenido que se ve en las empresas también forma parte del currículo de la persona. Y el sistema de formación profesional dual cuenta con una larga tradición como en países como Alemania, Austria, Dinamarca, los Países Bajos y Suiza. Dice que entre el 40 y 70%, esos son datos actuales, de jóvenes optan por esta vía. Vean qué interesante. Además, en la educación dual hay dos aspectos fundamentales, uno es la parte educativa y otro la parte de las empresas, que es la parte de la economía de un país. Entonces dice que en la Europa Central el 60% de empresas están involucradas en estos procesos. Entonces es fundamental el involucramiento de las empresas para que esto realmente se dé. Sobre el modelo de educación dual alemán, los alemanes que han estado, con los que nosotros hemos estado conversando aquí en la Universidad Técnica Nacional, nos dicen claramente que no podemos copiar el modelo alemán tal cual es. No, no se puede. Y ahora vamos a ver por qué. No se puede. Tenemos que contextualizarlo a nuestro país si queremos que sea funcional en nuestro país. Por ejemplo, entre los aspectos por los cuales no podríamos tal vez traernos e implementarlo tal cual, está en que Alemania cuenta con una industria y una economía de mercado históricamente muy fuerte. Además, Alemania tiene definida una nomenclatura y un marco nacional de cualificaciones para la educación y formación técnico-profesional. Educación y formación técnico-profesional es el término que acuña OIT y UNESCO. Educación y formación técnica profesional son los 4 términos. Que facilita la articulación, integración y movilidad en el sistema. Costa Rica no tiene un marco nacional de cualificaciones. Es un tema sobre el cual está trabajando el INA, el Ministerio de Educación Pública, la CONARE y entre ellos incluido la UTN para el país. Además también ya desde el Consejo Superior de Educación y desde Casa Presidencial se está trabajando en este tema. Es muy importante contar con el Marco Nacional de Cualificaciones para la implementación de la educación dual. Otro aspecto que Alemania tiene muy fuerte son las relaciones público-privadas. Hay una muy buena relación entre la empresa privada y el sector económico y educativo. Están totalmente sensibilizadas a este modelo de educación, a esta modalidad de educación. Y luego, las empresas tienen un fuerte apoyo de todas las empresas nacionales. Ellos son bastante nacionalistas, eso está en la sangre de ellos. Así es que entonces, eso es otro aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque si alguien se forma en una empresa alemana y después se va para otra, para ellos es normal porque es dentro de su mismo país y son sus mismas empresas. Entonces eso es muy importante. Otro aspecto que tenemos que ver es el auge de la modalidad dual en la educación superior europea. ¿Por qué se da y que luego se ha pasado a otras universidades?
¿Por qué se da este auge? Bueno, resulta que en la Conferencia Mundial de Educación Superior celebrada en 1999 en París, se dice que la educación superior debe verse como un bien público. Y además se habla de la formación integral de las personas para accionar en la sociedad. En esta conferencia en París se discute fuertemente sobre la posición de las universidades y se llegan a acuerdos en el sentido que las universidades deben dejar de estar en la Torre de Marfil y acercarse más hacia la sociedad y hacia las empresas. Posteriormente, a raíz de esto mismo, se dan los acuerdos de Bolonia para, es una serie de desafíos que se establecen para las reformas de la educación superior en Europa, que fueron muy fuertes estas reformas y que de una u otra manera han sido, digamos, acogidas por algunas universidades. Entre ellas, orientarse hacia la nueva realidad social, la llamada sociedad del conocimiento, transformar las metodologías docentes, la estructura de las enseñanzas y los procesos de aprendizaje, garantizar la calidad de la educación superior y potenciar la movilidad de estudiantes y profesores. Esos son algunos de los acuerdos de Bolonia, pero que también acogieron muchas de las universidades en América Latina y en otros lugares. ¿Qué pasa con la educación dual en el contexto latinoamericano? Bueno, en el contexto latinoamericano podemos decir que hay varios países que han incursionado en el tema de la educación dual. Entre estos países, los más conocidos son Colombia, Chile y México. No obstante, El Salvador y Argentina y Brasil también han incursionado en este tema. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Chile, que es uno de los casos bastante exitosos en el tema de educación dual? Dice que el modelo de educación dual ha sido más aceptado en Chile por los sectores industriales. Es ahí donde ha sido más aceptado. Se puede decir que el 90% de las empresas que están participando en el tema de educación dual o la modalidad dual en Chile son el 90% del sector industrial y además el restante 10 pertenecen al tema de servicios. Por lo que pareciera en ese país, que no es Costa Rica, que ahí ha sido, el tema ha sido más aprovechado por el sector industrial y son los colegios de educación técnica los que se han visto beneficiados, los que tienen las áreas los que tienen las especialidades en el área industrial. ¿Qué ha pasado con estos países? Con estos países de América Latina. En realidad, estos países de América Latina lo que han hecho es adoptar el modelo alemán con el apoyo de las agencias de cooperación alemana que hay en cada uno de estos países. La discusión, como les decía, radica en cómo incorporar un modelo alemán que ha sido exitoso desde su contexto particular y aplicarlo en contextos socioeconómicos y educativos como los latinoamericanos. Yo pienso que es cuestión de contextualizarlo a un país con las características del país, pero eso hay que trabajarlo, y trabajarlo entre los entes que tienen que ver con el tema, porque requerimos un modelo para nosotros. Bueno, en el contexto costarricense, busqué algunos datos y en realidad, digamos, las MIPYMES son las empresas de mayor, digamos, que son de carácter más nacional, por decir algo. Por eso fue las que busqué. Y podemos ver que, perdón, era con el texto, que en servicios tenemos un 43%, en comercio un 41%, en industria un 11% y un 5% en otros. Estos son datos del MEC de 2014. ¿Ok? Y de estas tenemos que microempresas son un 72%, pequeñas son un 12% y medianas son un 14%. Bueno, entonces ese es un panorama interesante para Costa Rica que debemos tomar en consideración, porque debemos pensar que educación dual no solamente es un tema educativo, es un tema económico también.
Bueno, hay dos leyes, no voy a discutir sobre ellas porque los señores diputados van a discutir ahora sobre ellas, pero sí quiero decirle que sé que esta, porque ya la revisamos, ha mejorado bastante el texto, se ha ampliado mucho el texto. Eso a nosotros, porque vimos el primero y había cosas pero en el segundo vemos que ha mejorado mucho el texto. Hay muchas cosas importantes que se señalan ahora ahí, ¿verdad? Y creo que son solo dos, aunque nos habían dicho que habían tres, no estoy segura, pero los señores diputados ellos lo van a aclarar ahora después. Bueno, ¿cuáles serían aspectos sustantivos para definir en nuestro país? La definición del modelo de educación dual que requiere Costa Rica, que se ajusta a nuestro contexto. Yo sé que la ley está hablando del 50%, del 50-50, son cosas que se tienen que discutir. El establecimiento de una malla curricular que propicie el desarrollo integral de los aprendientes. Como hemos visto, no solo se tiene que ver lo que se va a formar en las entidades de educación, sino que también se tiene que ver cuál va a ser la formación que va a continuar en la empresa, la capacitación de los formadores en la empresa, o de los monitores en la empresa, la actualización de los profesores de la educación técnica, porque requiere una formación especial, y la consignación de un marco legal que sea inclusivo, ¿verdad? Que podamos llegar. Bueno, existe un documento que se llama, que me imagino que muchos lo conocen, el sistema dual en Alemania, es posible transferir el modelo al extranjero, que es una investigación que hicieron y que esto surge porque se quiso trasladar o se está trasladando, se está trabajando con este modelo en Grecia y en España, que es donde hay el mayor índice de desempleo juvenil. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice el estudio? El estudio analiza la posibilidad de transferir el sistema de educación dual alemán a los países afectados por la alta tasa de desempleo de jóvenes, como es el caso de España y Grecia, que buscan alternativas para mejorar la transición desde la escuela al mundo profesional. Para eso se hace este estudio y ellos han estado trabajando en la fundación, Bertelsmann, ellos están trabajando el tema en esos dos países. Parece que han tenido resultados interesantes. ¿Cuál es la definición de educación dual que ellos dan? Que me parece también interesante. Dice que se trata de un modelo educativo innovador para nuestros contextos, porque nosotros no lo hemos desarrollado, ¿verdad? Y dice que está basado en la formación de aprendices que combinan la formación teórica en los centros de estudio con la formación práctica directamente en la empresa. La principal diferencia con la formación profesional convencional es que se trata de una formación en régimen de alternancia entre el centro y la empresa con un currículo integrado. Eso es muy importante. No se puede dejar de lado esta parte, porque podemos tener muy buenos currículos integrales en las instituciones, pero debe integrarse esta práctica al currículo, porque es parte de la formación de las personas. La educación dual nace para dar respuesta a la necesidad de la educación y formación técnico-profesional a las demandas reales del mercado. Ese es el origen, ¿verdad? De forma que eso repercuta positivamente en el empleo juvenil y va enfocado hacia el empleo juvenil. El principal problema al que nos enfrentamos como sociedad es conseguir implicar a todos los agentes sociales en su desarrollo. Aquí ya lo hemos visto, cómo hay diferentes agentes sociales que no han estado tan de acuerdo. Pero hay algo muy interesante que esta fundación señala y que debemos tenerlo presente, es que dice el gerente de la compañía, dice: hemos de entender que para las empresas el costo-beneficio es primordial. Solo apostarán por la educación dual si es rentable. Eso dice que hizo el estudio. Vamos a ver cuáles son las ventajas de la educación dual desde la perspectiva de las empresas. Dice que
porque tiene ventajas y es importante que rescatemos esas ventajas. Tiene ventajas para las empresas, tiene ventajas para el sector educativo y tiene ventajas para los estudiantes, y eso no lo podemos dejar de lado, eso es muy importante. Entonces, entre las ventajas para la empresa tenemos que hay una estrecha relación con los centros educativos, lo que puede dar origen a numerosos acuerdos y posibilidades de colaboración entre ambos. La flexibilidad del sistema dual posibilita a las empresas ser parte de la construcción del currículo educativo. Y todas estas actividades se pueden coadyuvar en la estrategia de responsabilidad social y corporativa, que eso es muy importante para las empresas. Otro aspecto para los estudiantes, ¿qué es lo importante para los estudiantes? Posibilita la entrada al mercado laboral con una profesión enfocada hacia las necesidades de la empresa. Y como vimos antes, si hay una formación integral, si se desarrollan competencias duras y competencias suaves, él no solamente se va a formar para una empresa, sino que va a poder contextualizar en otras empresas. Recibe una remuneración durante su proceso de aprendizaje, que eso tiene que quedar muy claro, que es un proceso de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje de los jóvenes se desarrolla en menor tiempo. Esas son ventajas muy importantes. Ahora, ventajas para el sector educativo, porque también hay ventajas para el sector educativo. Las alianzas que se establecen entre las instituciones educativas, o sea, es la misma, ¿verdad? La flexibilidad curricular, la actualización del cuerpo docente y formación integral de los aprendientes y aceptación de los estándares de formación por los actores participantes. Sí deben haber ciertos estándares mínimos de formación que se deben establecer en cada parte. ¿Qué comprende la educación dual? Las dimensiones de la educación y formación técnico-profesional. Hay una dimensión individual, hay una dimensión social y hay una dimensión económica en este proceso. Y tenemos que la dimensión individual apunta al desarrollo de las potencialidades de la persona. La dimensión social propicia la vinculación de la formación y el empleo en forma más fluida y lo más fluida posible. Y la dimensión económica promueve desde la formación la eficiencia económica y empresarial, así como el desarrollo de los individuos. O sea que sí tiene muchas ventajas y que sí es importante, pero sí tenemos que pensarlo, ¿verdad? Quiero darles un ejemplo que cuando vinieron los alemanes y vinieron un empresario que tiene en su organización la formación dual, a nosotros nos sorprendió un poco, porque eso nos ayuda a pensar y a conceptualizar mejor. Y es el ejemplo de la empresa, estoy tomando algunas de las transparencias de la presentación. Esta es una empresa para los alemanes de mediano tamaño, que muy comprometida con la formación dual. Ellos realmente están comprometidos. Vinieron aquí el dueño de la empresa, y vino también un estudiante que era producto de formación dual y que hoy está ocupando un puesto importante en la empresa. Para ellos es una empresa mediana, pero es una empresa que tiene 22 plantas en Alemania y 8 plantas fuera de Alemania. ¿Verdad? Es una empresa, como les insistía, era una empresa mediana. Luego, esta empresa, que para ella era mediana, que para nosotros es grande, tiene 50 aprendices en todas sus, plantas. En todas sus plantas tiene 50 aprendices. Eso quiere decir que no es que vamos a llevar un batallón de aprendices a una empresa. No, en todas. En las 30 plantas que tiene, tanto en Alemania como en Europa, tiene 30 aprendices. Sí, eso es importante. Ellos seleccionan a los mejores que están en las universidades y que están en los colegios. Esos son los mejores. Tienen tres formaciones duales, que es las personas que están en la parte administrativa, las personas que son de la parte de las tecnologías y las personas que son, esta es una empresa que fabrica cemento y fabrica implementos para químicos, entonces tienen laboratorios muy grandes.
y donde prueban todos sus productos, y entonces en esta área aquí un ejemplo que nos trajo de las personas que están y cómo funciona una empresa de luz. Hay una estrecha relación de la empresa realmente con la universidad y con los colegios técnicos profesionales de la zona. El señor Lara está bastante comprometido, eso se notó cuando nosotros conversamos con él. Entonces vean ustedes, pero este es el sistema alemán. Este es el sistema alemán. Hay una diferencia con nosotros en Costa Rica, que esa es la parte que debemos de pensar y entre todos analizar, ¿verdad? O sea, cuál es el modelo, como les dije hace un momento, de educación dual que queremos para Costa Rica. Y otra de las cosas, nosotros en este momento estamos haciendo una investigación sobre las implicaciones sociales, económicas y educativas que ha tenido el proceso de la incorporación de la educación dual a Costa Rica, porque no ha sido el primer intento, ya en otras oportunidades hemos tenido algunos intentos de incorporar la educación dual. El INA señala que ellos están haciendo educación dual y que el INDIO señala también que ellos están trabajando en el tema de educación dual, y hemos, para hacer un recorrido de una línea histórica, y una de las cosas que por el momento vamos encontrando, porque la investigación no está terminada, es que el sector empresarial es el que en algunos momentos tiene, o sea, el sector empresarial, si no está comprometido con este proyecto, no va a funcionar. Esa es una cosa clarísima, clarísima. ¿El sector empresarial tiene beneficios con esto? Sí, sí tiene beneficios, sí los tiene. ¿Los tiene el estudiante, como vimos hace un rato? Sí, también los tiene. ¿Y los tiene la educación? Sí, también tiene los beneficios, ventajas. Pero aquí es donde debemos ser los señores diputados que están aquí y el Estado costarricense, con las instituciones públicas, ser garantes de esos beneficios para todos. Y sí, les dejo el pensamiento con este ejemplo de Alemania, que en realidad a nosotros nos hizo pensar, y muchísimas gracias, y cualquier pregunta con mucho gusto. La Universidad Técnica Nacional, la Rectoría y la Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas le extienden a ustedes presente reconocimiento por su valiosa colaboración como conferencista en este foro, retos y oportunidades para impulsar el desarrollo económico de la región occidente de Alajuela, y está firmado por nuestro rector y por el director de Mercadeo y Gestión de Ventas de esta universidad. Muchísimas gracias.